Hola de nuevo. Si recordáis, en los primeros temas hablamos de que con el permiso B podemos conducir motocicletas autorizadas para el permiso A1, es decir, motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos. Por eso debemos dedicar un capítulo a estos vehículos. Lógicamente vamos a recordar qué era una motocicleta. La definimos como un automóvil de dos ruedas destinado al transporte de personas o cosas. Es importante conocer que requieren una técnica de conducción totalmente diferente a los turismos, más complicada. Si hablamos de motocicletas, no podemos pasar por alto mencionar el casco. El casco es a la motocicleta como el cinturón de seguridad al turismo. Va a proteger la cabeza del conductor y acompañante y además evita abrasiones sobre el asfalto. Más o menos reduce un 30% la probabilidad de sufrir lesiones mortales en caso de accidente y aumenta un 20% la posibilidad de salir ileso en un siniestro. Vamos, que es fundamental, y más teniendo en cuenta que en un turismo, por ejemplo, tenemos estructuras que nos protegen. En la motocicleta, la carrocería vamos a ser nosotros mismos. Para que un casco cumpla sus funciones, en primer lugar debe estar homologado, es decir, que tenga unos estudios detrás que certifiquen unos niveles mínimos de seguridad. Además es importante que sea de colores claros y llamativos para hacernos más visibles. También tiene que tener una buena ventilación para que el conductor respire bien y no se empañe la visera, lo cual podría resultar un problema bastante gordo. Debe ser de una talla adecuada. En caso de dudar, siempre elegir la talla inferior para que nos esté bien ajustado, que nunca nos baile en la cabeza. Debe estar correctamente abrochado antes de iniciar la marcha. Y muy importante, en caso de accidente o si se nos ha caído desde una altura superior a 1,5 metros, es necesario sustituirlo. Aunque a simple vista veamos que no tiene ningún daño, puede sufrir roturas internas. Una parte importante del casco sería la visera o pantalla. Su misión es proteger la cara, sobre todo los ojos del conductor. Imaginad que vamos a 80 km por hora por una carretera y nos pega un abejorro de estos gordos directamente en la cara. El daño podría ser bastante fuerte. Nunca debemos utilizar viseras oscuras durante la noche, con mal tiempo o en cualquier situación con baja visibilidad. ¿Con qué vehículos es obligatorio que el conductor y los pasajeros utilicen el casco? Pues en primer lugar, con cualquier motocicleta, con o sin sidecar, tanto el conductor como el acompañante. También será obligatorio en ciclomotores y en vehículos de 3 ruedas, además de los quad. Si el vehículo dispone de carrocería cerrada, este deberá llevar cinturón y por lo tanto será obligatorio su uso. En cuanto a las bicicletas, deberán utilizar el casco en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, calor extremo o por razones médicas certificadas. En estos casos podremos circular sin él, aunque no sé si merece la pena arriesgarnos a sufrir un accidente, con lo cual las consecuencias serán mayores. Tan importante como el casco en una motocicleta es el traje. Ya hemos dicho que en estos vehículos nosotros mismos vamos a ser la carrocería. Aunque es opcional, va a proteger de las inclemencias del tiempo y de posibles abrasiones en caso de caída. Imaginad rodar sobre el asfalto durante 20 o 30 metros. Si no llevamos estos sistemas de protección, las quemaduras serían muy graves. El traje debe ser resistente y, al igual que el casco, de colores vivos para aumentar la visibilidad del conductor. Tenemos varios tipos de traje, pues de cuero, de fibras o de material sintético. En cuanto a los primeros, los de cuero, algunos incorporan protecciones adicionales y no es conveniente que esté en contacto con la piel aunque lleve forro. Los de fibras textiles son más ligeros y protegen mejor de la intemperie, aunque son menos resistentes.
Y por último, los de material sintético son de bajo coste y alta impermeabilidad, pero son los que ofrecen menos resistencia. Otros elementos sería la riñonera o faja. Para proteger los riñones de las sacudidas y vibraciones, suele colocarse debajo del mono. Los guantes protegen del frío y de posibles abrasiones en caídas. Hay que tener en cuenta que instintivamente, si nos caemos de la moto, lo primero que vamos a poner sobre el asfalto van a ser las manos. Deben ser de cuero y tener la menos masa posible para permitir el tacto en los mandos. Y por último tendríamos las botas, que protegen los tobillos y piernas en caso de caída, así como evitan deslizamientos de los pies sobre el reposapiés. Es aconsejable que sean altas y con tacón, y no es nada aconsejable conducir con sandalias. Siempre se ha dicho que a un verdadero motero, a una persona que le gustan realmente las motos, nunca lo verás sin toda esta indumentaria. Siempre llevará su traje, sus guantes, sus botas y lógicamente nunca lo verás en bañador y sandalias. En cuanto a los mandos de la motocicleta, tenemos en primer lugar el manillar. En la parte izquierda encontraremos la maneta del embrague y las luces. Y en la parte derecha tendremos la maneta del freno delantero y el acelerador. En cuanto al freno, es importante no accionar con fuerza el freno delantero porque es fácil bloquear la rueda, sobre todo en giros cerrados y a poca velocidad. El pedal de cambio de velocidades lo tendremos en el lado izquierdo de la motocicleta. Se accionará con la pierna izquierda. Con la pierna derecha accionaremos el pedal de freno de la rueda trasera. Para optimizar bien la frenada, las presiones de frenado deben ser un 60-80% de freno delantero y un 20-40% de freno trasero. También saber que algunas motocicletas pueden llevar ABS para evitar que las ruedas se bloqueen al frenar. En caso de activarse, es normal que el pedal del freno vibre. El carenado sería una protección que llevan algunas motocicletas con fines aerodinámicos y estéticos. En caso de modificarlo, tenemos que saber que variará la aerodinámica del vehículo y por lo tanto su consumo y también la estabilidad de la motocicleta. En cuanto a los espejos retrovisores, siempre va a ser obligatorio el retrovisor izquierdo. El derecho será obligatorio si el vehículo por construcción puede alcanzar más de 100 km por hora. En caso contrario será opcional. Otra parte de la motocicleta serían los soportes. Pueden ser de dos tipos: soporte central o caballete o soporte lateral o también llamado pata de cabra. Es importante que antes de colocar la moto debemos valorar la inclinación de la superficie y la dureza de la misma. Si colocamos el caballete en un suelo con barro y esponjoso, posiblemente la moto se nos hunda y caiga al suelo. El alumbrado. Las motocicletas llevarán encendidas al menos las luces de posición y cruce durante todo el día para hacerlas más visibles. Llevarán las mismas luces que un turismo, excepto las de emergencia, antiniebla trasera y delantera y catadióptricos laterales. Todos ellos serán opcionales. Podrán llevar una o dos luces de cada clase, excepto las de emergencia e intermitentes. Si es una, irá colocada en el plano longitudinal medio del vehículo y si son dos, simétricas con respecto a dicho plano. La transmisión es el sistema que lleva el movimiento del motor a la rueda motriz, que normalmente suele ser la trasera, y se puede realizar mediante una cadena o mediante una correa. Si conducimos una motocicleta con pasajero, tenemos que saber que es más complicado que conducir solo, ya que los dos deben coordinarse en los movimientos. Va a incidir negativamente en la conducción, ya que se va a ver modificado el centro de gravedad a la hora de dar una curva. También va a aumentar la distancia de frenado y va a disminuir la aceleración
y la potencia. Es importante que el pasajero forme un bloque con el conductor, moviéndose a la vez y hacia el mismo lado que éste. Y por último, ¿cómo podemos llevar el equipaje en la motocicleta? De 3 formas. En primer lugar, en una bolsa situada en el depósito. Este sería el mejor sitio para transportar objetos pesados, ya que no se modifica el centro de gravedad. También podemos utilizar el transportín de la parte trasera. Lo que ocurre es que no podemos llevar mucho peso, si no, la rueda delantera puede perder adherencia. Y por último, también podemos colocar maletas a ambos lados. No deben cargarse en exceso, como máximo 10 kilos, y deben contener exactamente las dos el mismo peso. Y para terminar con el repaso de este vehículo, os recomendamos que visitéis nuestras redes sociales.